¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato pongo a su disposición nuestra pregunta Twitter para que participe. Aquí está en pantalla. El Departamento de Estado de Estados Unidos estableció una misión encaminada a expandir el acceso de la sociedad cubana a Internet y los medios de comunicación independientes, dice el Departamento de Estado, por la libertad de expresión, entre otras cosas. ¿Qué busca realmente Estados Unidos con esta fuerza de tarea, como también se le llama, para Cuba? Opine. Tiene la posibilidad de, durante esta media hora, darnos su criterio sobre este particular. Mientras, le cuento que la campaña por la consulta y referendo de este domingo 4 de febrero en Ecuador entra hoy en su etapa final. Simpatizantes del sí y el no respectivamente desarrollan actividades de cierre. De esto y más le vamos a hablar en nuestro primer tema del día. El Consejo Nacional Electoral, con ayuda de las Fuerzas Armadas, desplegaron por todo el territorio ecuatoriano el material que se va a utilizar el domingo. El ente comicial entregó el material en los 1.566 centros de votación activados. El personal técnico evaluó de forma exitosa la plataforma tecnológica que regirá el sistema de votación. Para la cita estarán convocadas más de 13 millones de electores, convocados masculino plural. Por su parte, las actividades, caminatas, puerta por puerta, entre otros actos, incluso oficiales, bueno, pues los simpatizantes del sí contemplan llamar al voto por una respuesta afirmativa concentrada en la primera pregunta de esta consulta, que está encaminada ¿a qué? A enmendar la Constitución para condenar actos de corrupción, específicamente esta pregunta, y posterior inhabilitación política de los responsables. ¿Qué hacen los promotores del no? Bueno, ellos, liderados por el expresidente Rafael Correa, se han mantenido recorriendo también varias regiones del país para advertir sobre la amenaza que encierra aprobar este referendo. Han concentrado esfuerzos específicamente en la pregunta 3 de la consulta, porque consideran que su contenido atenta contra la estabilidad política del país y le facilitaría al actual presidente Lenín Moreno manejar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una instancia que a juicio de Correa estaría a las puertas de una dictadura y entreguismo. Eliminar la reelección. Eso por un lado, pero también este jueves se realizó la votación de los privados de libertad. El Consejo Nacional Electoral informó que unas 8.981 personas detenidas sin sentencia o condena probatoria estaban convocadas por sufragar en el referendo consultivo. La jornada adelantada se cruzó con este cierre de campaña hacia la medianoche. Las votaciones se realizaron en 387 centros de rehabilitación y centros penitenciarios. En este sentido, el día de hoy inauguramos el proceso electoral para personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada desde el Centro de Rehabilitación Social Regional Latacunga. Lo que iniciamos el día de hoy es el punto de partida del proceso electoral que concluirá este domingo 4 de febrero. Este es el producto de un trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y con la Dirección Nacional de Registro Civil, para así garantizar los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad. Aquí nos vamos entonces con nuestro corresponsal Cristian Salas para que nos actualice de esto. Cristian, ¿cómo estás? Vemos que hay entonces dos panoramas que confluyen en esta jornada. Por una parte, el cierre de campaña y por la otra, la votación, que prácticamente ya comenzó con estas personas. Cuéntanos más, por favor. Hagamos una suerte de balance a esta hora. ¿Qué tal, Rey? Saludos desde la capital ecuatoriana. Efectivamente, inició hoy con la votación de los privados de libertad. Como ustedes pudieron ver a nivel nacional, cerca de 9.000 privados de libertad ejercieron este derecho, privados de libertad sin sentencia ejecutoriada. Así es como arrancó esta jornada, pero es importante destacar, Rey, que la campaña electoral continuará en el transcurso de estas horas hasta la medianoche. Hasta la medianoche, las dos tendencias, tanto por el sí como por el no, tendrán la posibilidad de continuar haciendo campaña electoral, y por ello también se concentran los seguidores y los representantes que apoyan cada una de estas tendencias. Todo ello básicamente en la costa ecuatoriana, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Ahí se encuentra ya el presidente Lenín Moreno, quien hará un gran cierre de campaña en la ciudad de Guayaquil a partir de las 17 horas, en pocos minutos ya, y lo propio también lo hará el expresidente Rafael
Rafael Correa, con la tendencia del no. También en la ciudad de Guayaquil ha convocado a la gran mayoría de sus ex militantes del movimiento Alianza País, ahora denominado Revolución Ciudadana, y también a sus seguidores. Él empezará con este cierre de campaña a partir de las 16 horas, en muy poco tiempo ya. Pero aquí en la capital ecuatoriana también algunos movimientos y organizaciones sociales que apoyan esta tendencia también harán sus respectivos cierres de campaña, así como también en otras ciudades del país. El día de mañana, viernes, continúa ya esta jornada de votación, ya también con el silencio electoral, ya no se podrá hacer proselitismo, pero continúa esta jornada de votación con el voto asistido para personas con discapacidad, igual a nivel nacional. Son cerca de 700 personas con discapacidad que se han inscrito en este plan denominado el voto en casa, en donde se llevan las urnas a cada una de los hogares de las personas con una discapacidad severa y que no tienen la posibilidad de acudir a cada uno de los recintos electorales para ejercer el derecho al voto. Otro dato importante que señalar, Rey, el trabajo de los observadores internacionales que han empezado ya a verificar el proceso desde algunos días atrás, pero especialmente el día de hoy que inició esta jornada. Hay algunos datos también desde el punto de vista político, específicamente también sobre la agresión que sufrió el expresidente Rafael Correa el día de ayer en la provincia de Esmeraldas. La Fiscalía de Esmeraldas inició ya con un proceso de investigación, y varios militantes de Revolución Ciudadana, seguidores del expresidente Rafael Correa, han hecho también la denuncia de manera personal, tanto en la Fiscalía General aquí en la capital ecuatoriana, como también en la Fiscalía General, en la Fiscalía de la ciudad de la provincia de El Guayas. Han hecho lo propio, Rey. No sé si tienes alguna otra pregunta. Excelente, Cristian, satisfecho con este reporte muy actualizado. Seguramente en próximas emisiones coincidiremos para seguir tratando este tema, habida cuenta de que faltan ya muy pocas jornadas para la consulta y referendo, y como bien planteas, antes del día 4 ya han comenzado a asistir a las urnas algunos sectores de la sociedad ecuatoriana. Gracias una vez más. Hasta pronto. Cristian Salas, a nuestro corresponsal en Quito. Vamos entonces a recordar nuestra pregunta a Twitter. Ahí está en pantalla nuevamente. El Departamento de Estado de Estados Unidos estableció una misión encaminada a expandir el acceso de la sociedad cubana a Internet y los medios de comunicación independientes por la libertad de expresión, comillas, que busca realmente Estados Unidos con esta fuerza de tarea para Cuba. Opine, tenemos ya una respuesta, la de la profesora Laurita Garza, que dice, bueno, pues iniciar la contrarrevolución digital argumentando una supuesta, libertad de contenidos para un país al que han intentado ahorcar durante medio siglo. Muchísimas gracias a la profesora por esta respuesta. Nuestra imagen del día de hoy tiene como escenario la Argentina. Un incendio ha devorado 230.000 hectáreas en las provincias de Mendoza y La Pampa. Según autoridades de esa nación suramericana, las condiciones meteorológicas son propicias para agravar esta situación durante los próximos días. Estaremos entonces muy atentos. Ahí están, fotográficamente muy bien logradas estas imágenes, pero a nivel de contenidos, arde la Argentina, ¿verdad? Vamos a la pausa, regresamos en breve. Regresa a Temas del Día. Concluyó la víspera la 5ª jornada de diálogo por Venezuela en República Dominicana. Y por otra parte, el canciller de este país suramericano, Jorge Arreaza, inició hoy una gira por naciones del Caribe para fortalecer la unión entre los pueblos. De eso le vamos a estar hablando en nuestro segundo tema del día. Vamos a comenzar por lo que le venía diciendo al inicio. El presidente Nicolás Maduro destacó que pese a la negativa de algunos miembros de la delegación opositora, se firmó un acta de preacuerdo. Vamos a escuchar. Lamentablemente el señor Julio Borges trató de negar que existan preacuerdos. Bueno, pero si no existen preacuerdos, ¿para qué nos dimos 72 horas? Yo creo que hay que asumir con valentía la verdad. Tenemos preacuerdos ya firmados en acta privada con la oposición, y yo aspiro profundamente y pido a Dios que nos dé sus bendiciones para que en 72 horas podamos estar
celebrando en Venezuela un acuerdo de paz, de armonía, de convivencia entre la derecha y las grandes mayorías que representa el gobierno revolucionario. Nuestra enviada especial a Santo Domingo, Madeleine García, nos mantiene actualizados. Madeleine, novedades. Tenemos entonces el tuit de nuestra compañera Madeleine García. República Dominicana. Ajá, las expectativas ahora están puestas en el 5 de febrero para que ese día se logre la firma de acuerdos definitivos. No se pone play, me dice mi productor al oído. Bueno, pero si usted tiene el acceso a Twitter, puede enterarse de primera mano de lo que nos cuenta Madeleine en este reporte con video. De Venezuela seguimos hablando. El canciller Jorge Arreaza, le decía al principio, inició este jueves una gira por países de América Latina y el Caribe para ratificar la diplomacia de paz y solidaridad del pueblo bolivariano. Más temprano, a su llegada a Cuba, Arreaza destacó que Cuba y Venezuela estaban en la mira del imperialismo. Efectivamente, Cuba, Venezuela, estamos en el ojo del imperialismo. Más aún en esta nueva etapa, podemos decir que con Donald Trump el imperialismo ha generado una fase superior, ¿no? Un poco parafraseando a Lenin. Y es nuestro gran compromiso poder trabajar con el gobierno de Cuba. Venimos a reunirnos con el ministro de Relaciones Exteriores, con el compañero Bruno y con otros actores para poder establecer estrategias comunes para enfrentar los grandes desafíos de la humanidad en este momento, pero específicamente las amenazas del imperialismo y por supuesto ahí en el futuro cercano, dentro de la Alianza Bolivariana estamos por ejemplo dando importantes debates sobre la Cumbre de las Américas. Desde La Habana, Alien Fernández nos pone al corriente de esta, la primera parada del canciller Arreaza en su gira por el Caribe. Alien, adelante. Hola Rey, buenas tardes. En efecto, al filo de las 12 del mediodía, hora local, llegó acá a Cuba el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en lo que es la primera estancia de una gira que va a realizar por varios países de América Latina y el Caribe y que en esta primera etapa pues incluirá además de Cuba a Nicaragua y San Vicente y las Granadinas. Ha dicho el jefe de la diplomacia venezolana que el propósito es buscar consenso con los gobiernos de la región de cara a los desafíos que tiene hoy el continente y también, por supuesto, lo que está por venir, la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Perú en abril próximo, donde se verán las caras los principales líderes de la región y un encuentro al que asistirá el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A propósito, el canciller venezolano pues decía que Venezuela y Cuba están en el ojo mismo del imperialismo, refiriéndose al discurso reciente del presidente Donald Trump cuando pide al Congreso nuevas sanciones para ambos países y decía Arreaza que al parecer Estados Unidos ha llegado a una fase superior del imperialismo con la llegada del mandatario Trump y que por supuesto su primera visita tenía que ser a Cuba y a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. Su agenda acá en Cuba incluye un encuentro con su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. También dijo que se entrevistaría con altas figuras del gobierno cubano, lo cual hace pensar que no se descarta un diálogo con el presidente Raúl Castro, teniendo en cuenta que ha sido enviado a esta gira por el presidente Nicolás Maduro. En horas de la tarde, al filo de las 4:30 hora local, el canciller venezolano va a estar participando en un acto de solidaridad de los movimientos sociales cubanos con la República Bolivariana de Venezuela. Esto será en la Universidad de las Ciencias Informáticas en las afueras de la capital cubana. Por supuesto que nosotros estaremos muy pendientes de la agenda del canciller venezolano acá en Cuba y en esta primera etapa de su gira por América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Alien, por este reporte. Nuestro compañero Alien Fernández nos mantenía al tanto de la gira del canciller Arreaza en esta su primera parada, como le decía, en La Habana. Vamos ahora a hablarle de otros temas que también son noticias durante la jornada que corre. Para eso vamos a consultar las cuentas Twitter de nuestros corresponsales.
Joan Ortiz, independentistas presos llevan a la ONU su encarcelamiento para que valore si son objeto de detenciones arbitrarias. Pregunta a Joan, ¿le subirán los colores a España? De momento no hay reacciones del Ejecutivo español. Hilda Silvestrucci dice Honduras, este viernes se reanudan protestas contra el gobierno de Juan Orlando Hernández, inicia en Tegucigalpa y continúa en San Pedro Sula. Y por último, Hansel Oro nos tiene acá este reporte. Vamos a leer primeramente, a ver. Eso, Moscú rechaza las políticas antirrusas, mientras continúan las reacciones rusas en contra de la publicación en Estados Unidos de la llamada lista del Kremlin. Rusia celebra la devolución del derecho a 28 atletas de esa nación para participar en Olimpiadas. Escuchamos a Hansel. Saludos para ti, así es. Moscú continúa rechazando las políticas rusofóbicas y las provocaciones a partir de la reciente lista publicada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde se incluyen unos 114 nombres de políticos y 96 empresarios rusos. En el caso de los políticos están nombres, por ejemplo, del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y también del primer ministro de esta nación eslava, Dmitry Medvedev. De aplicarse esta lista, estas personas podrían ser objeto de sanciones por los Estados Unidos a partir de la ley firmada por el presidente de esa nación norteña, Donald Trump, a principios de agosto del año pasado, que es la ley para contrarrestar a los adversarios, a los supuestos adversarios, a partir de las sanciones. Mientras esto sucede, sin duda se ha hecho justicia en el caso de los atletas rusos que habían sido sancionados y suspendidos para participar en los Juegos Olímpicos de por vida. Esto forma parte del fallo que dictó el propio Tribunal de Arbitraje Deportivo, donde un total de 42 solicitudes presentadas, 42 apelaciones, 28 aprobadas por este tribunal, y así fueron limpiados los nombres de estos atletas que habían sido acusados de un supuesto dopaje en las Olimpiadas de Sochi en 2014. En el caso de 11 atletas, al menos el fallo fue de manera parcial, pues supuestamente se dice de que estas personas se habían dopado de manera individual, no como se había especificado de que fue un sistema que fue apoyado por el gobierno. En el caso de los otros 3 restantes, estas serían analizadas. Sin dudas, Putin hace un llamado, por supuesto, a partir de las declaraciones del Comité Olímpico Internacional, que mantiene la posición de que Rusia no puede presentarse como equipo en las próximas Olimpiadas en Corea del Sur. Y lo que hace un llamado Putin es a seguir revisando estas medidas dictadas por el Comité Olímpico Internacional, que sin dudas abren a estas provocaciones y forman parte de estas políticas rusofóbicas que no solamente están en la política, no solamente están en el orden de las sanciones económicas, sino también se están repitiendo en casos tan delicados como es el deportivo, en el caso de estos atletas que buscaban la posibilidad de participar como equipo en estos próximos Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. Adelante. Gracias a Hansel por el reporte que en exclusiva nos envió a través de su cuenta en Twitter. Nuestro tema en desarrollo. Inició en Costa Rica la veda electoral de cara a los comicios presidenciales pautados para este domingo 4 de febrero. Nuestro corresponsal Fernando Francia nos cuenta más. Fernando, ¿cuál es el panorama? Bueno, con la veda que instaura el Tribunal Supremo de Elecciones no se puede hacer propaganda política, tampoco se pueden hacer eventos masivos organizados por los partidos, ni difundir encuestas o sondeos de opinión bajo ningún medio. Y esto pues ya entonces lo que propicia es a que la gente pues pueda recapacitar, pensar en su voto, que ya dentro de 4 días tendrá que emitir a partir de las 6 de la mañana del domingo 4 de febrero y hasta las 6 de la tarde de ese mismo día. Han dicho algunas de las casas encuestadoras, incluida la Universidad de Costa Rica, que todavía se aumentan los indecisos, pese a que nos vamos acercando al momento crucial. Y eso es muy novedoso en las campañas electorales costarricenses, porque a esta altura, pues ya en otros años anteriores, ya estaba más decidido el voto por parte del electorado. No se ha decidido el voto y además esto se suma, este 30 y algo por ciento se suma a un 30% que es el tradicional abstencionismo que hay en las últimas elecciones desde el 98, entre 32 y 28% de abstencionismo. Lo que sí se sabe es que estas casas encuestadoras también hablan de 3 punteros en las intenciones de voto de las personas, que son el salmista y pastor evangélico Fabricio Alvarado,
que es una novedad porque viene de un partido muy pequeño que simplemente dio un gran salto en esta última semana. El antiguamente hegemónico Partido de Liberación Nacional con Antonio Álvarez de Santi, de derecha, y el partido de centro y oficialista, actualmente el Partido de Acción Ciudadana con Carlos Alvarado. Esas serían las tres opciones más cercanas, pero en realidad con tanta persona indecisa, pues los 13 candidatos podrían pegar un salto y pasar a segunda ronda, que sería el 1 de abril. Bueno, Fernando, vamos a estar durante las próximas jornadas contactando contigo. Seguramente mañana viernes vamos a desarrollar en todo un tema de nuestro programa las elecciones en Costa Rica, y ahí está Fernando Francia. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Fernando Francia, repito, nos acompañaba desde ese país. Vamos ahora a recordar nuestra pregunta Twitter y las respuestas que tenemos. ¿Qué le preguntábamos al inicio? Bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos estableció una misión encaminada a expandir el acceso de la sociedad cubana a Internet y los medios de comunicación independientes por la libertad de expresión. Antes de ir a la pregunta, otra nota, y es que ya Cuba respondió. Ya la Cancillería cubana emitió una nota de rechazo a esta acción del gobierno de Estados Unidos. Eso se lo tenía preparado a través del tuit de nuestra compañera Laura Parada. Se lo debo, me quedo debiéndoselo. La pregunta entonces, por favor, vamos atrás, para formular la cuestión. ¿Qué busca realmente Estados Unidos con esta fuerza de tarea para Cuba? Ahora sí, vemos las respuestas. Rosy Amaro, por ejemplo, dice: Estados Unidos con esta Task Force intenta socavar nuestra soberanía y revertir el orden constitucional de Cuba. Pero eso habría que verlo, compay, como dice un personaje de dibujos animados en Cuba, porque no se lo creen ni ellos mismos. Yoxelis también participó, dice: estamos seguros de que beneficiarlos, o sea, a los cubanos, no. Andrés Silva también participó. Estados Unidos busca doblegar al pueblo cubano que durante años viene resistiendo heroicamente los constantes ataques de la Casa Blanca. Ojalá la Organización de Naciones Unidas denunciara la violación de los derechos humanos que sufre el pueblo cubano. También participó Luis de Jesús. El propio Obama dijo en su momento que las intenciones de Estados Unidos seguían siendo las mismas, pero que sus estrategias habían fracasado. El Departamento de Estado reconoce que el bloqueo no logrará doblegar al pueblo cubano y busca hacerlo ahora de una manera más sutil y desde adentro. Prohibido olvidar el fracaso que tuvo el Zunzuneo, a propósito de esta reflexión que hizo Luis de Jesús. Y este otro usuario nos dice: dicho bodrio busca acabar con la revolución para poner un gobierno títere en Cuba. No podemos creer en pajaritos preñados. Curiosa libertad manejan ellos, patrocinada por genocidas que siguen libres por el mundo. Prohibido olvidar. Camaradas, muchísimas gracias a todos por su participación en nuestro segmento de la pregunta del día. Lo vamos a dejar con nuestro video web, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Como abordamos recientemente en nuestro programa, el asesinato de dirigentes sociales y activistas en Colombia es un hecho que ocurre bajo el silencio de muchos en Casa de Nariño. Solo en el recién concluido mes de enero, la cifra fue de 19 hombres y 3 mujeres en varias regiones del país. Pero más allá de las cifras, ¿qué hay de estas personas? ¿Quiénes eran? ¿Por qué las asesinaron? Con estas imágenes culminamos nuestra emisión de hoy.